hemos regresado, dispuesta a enfrentar el próximo conflicto que se presente hoy. Y que vamos a recibir con esta cita del filósofo alemán Friedrich Engels, que dice: algunas leyes destinadas a frenar los crímenes son incluso más criminales. Que pasen los litigantes. Por muchos derechos que se tenga, nada justifica cometer un acto barbárico. Muchas veces las circunstancias te condenan, pero cuando revisas bien la verdad es otra. Buenas tardes y bienvenidas. Buenas tardes. María, estás demandando a Sonia. Dime quién es ella, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Buenas tardes, doctora. Sonia, hasta el día de hoy, desgraciadamente, es mi mujer. ¿Qué estoy pidiendo? Estoy pidiendo que no tenga derecho a nada, que se me devuelva todo lo que hicimos durante el matrimonio, bueno, lo que yo hice durante el matrimonio, porque ella cometió feticidio. Mató a mi hija sin mi consentimiento y quiero que no tenga derecho a nada de lo que hicimos mientras estábamos casados. Bueno, de lo que yo hice, porque todo lo que se hizo, lo hice con mi dinero. Ok, cuéntame los hechos. Desde que la conoces, todo esto del feticidio, cuéntame todos los hechos. Bueno, yo conozco a Sonia en México, mi trabajo, tengo que viajar mucho, la conozco, yo estaba casada en México, estaba casada con un hombre y empezamos una relación. Yo regreso a los Estados Unidos, me divorcio y regreso a México a buscarla. Y le propongo que se venga conmigo, que aquí puede estudiar, que aquí yo le voy a dar todo lo que ella quiere, la voy a sacar de trabajar y ella acepta. Y se viene para acá conmigo. Ya estando aquí, le propongo que nos casemos, que hagamos una familia, y ella accede. Yo ya pensando en que ya más adelante también pensé en tener hijos, en todo, y se lo propongo, a lo cual también ella accede. Entonces, ella es más joven que yo y le digo, bueno, ¿qué te parece si ocupamos mis óvulos y hacemos algo así, un donante y tenemos un bebé? Ella dice que sí. O sea, que usaron tus óvulos. Sí, mis óvulos, doctora. El vientre de ella y un donante. Y un donante de esperma. Sí. Ok. Hacemos todo este proceso. Nos vamos a México a que se haga todo este proceso. Ella queda embarazada. Entonces nos regresamos y todo felicidad. Feliz. Todo feliz. Ella con el embarazo yo creo que se volvió loca. Porque todo el tiempo me estaba celando, me seguía, me hablaba, me decía... hasta que un día yo llego a la casa, no quiero dormir con ella, no la quiero ver, no quiero estar cerca de ella. Voy, me duermo a la sala y lo que me despierta es la señora con un cuchillo que me quería matar. Por supuesto, yo me despierto como loca histérica y la golpeo. Ella con un cuchillo en la mano, yo dormida, sí, efectivamente, yo había estado en una junta de trabajo, había tomado unas copas, algo, no fui a molestarla y ella llega con un cuchillo y me quiere matar. ¿Y te defendiste? Entonces me levanto y la golpeo. Ok. Ella se desaparece al otro día, yo al otro día me voy a trabajar, ella se desaparece de mi vida, se desaparece y ya no vuelve. No regresa. ¿Cuántos días? No regresa. 15 días. 15 días. Cuando la señora regresa sin panza, regresa sin nada. ¿Cuántos meses de embarazo tenía? Casi 6 meses. Casi 6 meses. Casi 6 meses de embarazo. Casi 6 meses, doctora, ya teníamos hasta el nombre de nuestra hija. Ya sabíamos, por supuesto, el sexo, teníamos nombre, ya teníamos todo. Regresa sin hija. ¿Y qué te dice? No, cuando ella se va, yo imagínense que se va y yo parezco loca buscándola por todos lados, un lado, otro, hasta que una amiga mía me dice que ella estaba buscando una clínica para abortar. Entonces, yo empiezo a buscarla desesperada, llego a la casa y encuentro en la computadora unas evidencias que es más, se las entregué a la producción, en donde ella se metió a ver métodos de aborto, clínicas. Estamos viendo. O sea, que ella estaba en búsqueda. Claro, ella quería abortar a mi hija. Por supuesto, cuando yo encuentro eso desesperada es cuando la estoy buscando y nunca supe nada de ella hasta los 15 días que le digo, doctora. Ella regresa. ¿Y apareció en la casa, de pronto? Claro, apareció en la casa y yo digo, ¿dónde está mi hija? ¿Dónde está la panza? ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Y qué te dice? Entonces me dice, no hay hijo, no hay nada. Fue un accidente, se murió. ¿Cómo se murió si yo tenía esas evidencias? Yo había visto que había buscado abortar. ¿Se murió?
¿Cómo se murió y nadie me habló a mí que yo soy su madre? Ella no tenía nada, ella no tenía ningún derecho. El óvulo ¿Cómo era no tenía mío. derecho? Era El mi óvulo era mío. cuerpo. No. Era mi pero cuerpo el y óvulo tenía el era derecho. mío. Ok, Era ok. mío. Ok, perfecto. Entonces, por este acto que ella ha cometido, que tú sospechas es un acto de feticidio, tú quieres el divorcio y que ella no tenga derecho a recibir lo que han acumulado. ¿Cuánto tiempo llevan casadas? 1 año y medio. Ok, lo que han acumulado durante ese año y medio, tú no quieres que ella reciba nada. No quiero que reciba nada, doctora, porque aparte ella no le ha costado nada, ella nunca ha trabajado. ¿Hicieron Ella un debería de acuerdo? estar en la cárcel, deberían de deportarla. ¿Y tú llamaste a la policía? Por supuesto que no le llamé a la policía. Ok. Hemos tratado de negociarlo, hemos tratado de hablarlo. Por eso estoy aquí, para que Antes se me de resuelva un casarte, caso. ¿hiciste un acuerdo prenupcial? No, No, ok, doctora, no, está yo bien. lo hice por amor, Ok. yo me enamoré de ella. Está bien. Si los acuerdos prenupciales hacen con amor igual. Eso no tiene nada que ver. Si un acuerdo prenupcial no es un acto de desamor, es de protección, es otra cosa. Sonia, ¿cómo respondes a la demanda? ¿Qué pasó con el bebé? Ella lo mató. Fue un accidente, doctora. Esa noche que me ¿Estás golpeó, yo me loca, puse muy Sonia? mal. ¿Estás Yo me loca? puse muy mal por tu culpa. Ya tenía meses, todo el embarazo fue un infierno. Un infierno, doctora. Desde que me embaracé ya no me tocaba, ya me humillaba verbalmente, me aventaba la comida, me decía, me trataba como su sirvienta, para eso me trajo de su gata, prácticamente. Y con todo esto, pues yo me empecé a sentir muy mal. En vez de, a los 3 meses no se me quitaron todos los síntomas, yo me sentía mareada, con ascos, despertaba en la madrugada como con un mareo, con vértigo. Y no sé, despertaba llorando, despertaba asustada y ella todavía me decía que la molestaba, me aventaba, me empujaba de la cama, me aventaba la comida. Entonces yo ya estaba cansada. Llegaba borracha, dice que se tomaba unas copas, que juntas de negocio. Es una alcohólica esta mujer, me cacheteó 2 veces. Me empezó a golpear, yo tuve mucho miedo y en ese momento salí de la casa, me fui a casa de mi mamá. Y ya, mi mamá me convenció de que hablara con ella, de que arregláramos las cosas. La llamé al día siguiente, no me contestó, la estuve llamando. ¿Cómo perdiste el embarazo? ¡Wow! En México, una noche me estaba quedando en casa de mi familia. Me levanté y con un dolor caminé al baño, pensé que era como un malestar estomacal y a mitad del camino se me salió el bebé. Pero después, cuando fui a la clínica, sí fui a una clínica también a que me revisaran porque también tuve un leve sangrado que ya lo había tenido, pero era como el estrés, algo así me dijeron. O sea, que el bebé lo perdiste en casa de unos familiares en México. Así ¿correcto? es. Ok. ¿Quién trae testigos? Yo. Perfecto. Hacemos un corto receso y continuamos con más del caso. La noche en que ella perdió a la criatura, antes visitó a un chamán. Mi padrino me ha curado toda escucho la gritos vida, en la yo no me noche daría y no nada me por Me estás eso. diciendo que este Eso es certificado falso. del hospital es falso. Por favor, público, que alguien que diga algo. Fue esto no es real. Oye, lo que te voy a decir, sal de aquí. Caso cerrado. ¿Nombre? Mi nombre es Jorge. Jorge. ¿Y usted quién es? Yo soy amigo de Sonia y fui quien donó los espermas para que ella pudiera concebir el bebé con esta mujer.